Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga mucho. Dele una sonrisa a la persona que tiene a su lado. Tenga la bondad. Una sonrisa sincera, una sonrisa amable. Amén. Y regáleme una sonrisa a mí. No se enoje conmigo. Yo solo transmito un mensaje. Ni se enoje con Dios tampoco. Amén. Si Dios da una palabra, oiga bien, es por tu bien. Es por tu bien. Él sabe por qué habla. Él sabe por qué lo dice. Amén. Y es necesario aprender a atender. Mira, yo te doy un consejo. Si tú vienes a la iglesia, vente con la plena convicción de que vas a poner en práctica, convencido, dispuesto a que lo que escuchas desde el púlpito tú lo vas a obedecer. Porque de nada sirve que vengas a perder el tiempo en una silla. Eso tal vez lo hacíamos en la tradición, que íbamos solo porque había que ir, o íbamos porque tocaba estar allí o por cumplir. No, ese no es el propósito. El propósito es de que tú vengas a la casa de Dios, pero en ti, oye bien, haya de verdad ese propósito de cambio, de transformación, de que la palabra de Dios haga eso edificante en ti y que en ti se vea reflejado el cambio, que en ti se vea reflejado Cristo, que en ti se vea reflejada la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que donde vayamos, oiga bien, seamos esas luminarias que resplandecen por la gloria de Dios. Y yo te digo algo, mi amado hermano, y no voy a señalar a nadie aquí, no se sienta señalado ni lo tome personal, porque sabe, uno de los grandes errores es de que la gente piensa que el pastor le echa sátiras o le tira piedras personalmente. Por lo regular a veces se piensa, pero ¿quién le contó al pastor? ¿Pero quién le dijo? Eso me lo estaba diciendo, era a mí. ¿Sí? No, mi hermano, recíbalo de parte de Dios. Pero deje su pecado, mi amado hermano. Deje su pecado. Apártese del pecado. Apártese de todo aquello que a Dios no le agrada. Conságrese para Dios. No te vuelvas un religioso. Conviértete en un verdadero hijo de Dios. De nada te sirve que tú vengas el domingo a la iglesia y el lunes sigas viviendo como un impío. Sigas viviendo como un ateo. Como una persona que se le olvida que en algún momento va a tener que rendir cuentas. Mira, el hecho de que tú escuches palabra de Dios te hace a ti ya doblemente responsable. Porque, ¿sabes? No vas a poder excusarte con decirle a Dios, es que yo no lo sabía. No, hubo quien te lo dijera. Y el hecho de que tú tengas el conocimiento ya te hace a ti responsable. ¿Sabes qué hacía la ley o qué hizo la ley en el Antiguo Testamento? Mostrarle al hombre qué era lo malo. Estamos ahora bajo la gracia de Cristo. Pero de verdad, deja de ser necio con tu pecado. Dios, yo sé que ahí te está redarguyendo el corazón. Porque muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? El pecado encallece el alma, la endurece y no nos deja percibir el daño que nos hace. Y vamos por la vida pensando que todo está bien, vamos tranquilos y decimos, eso el domingo yo voy al culto, le pido perdón al Señor por la borrachera del viernes y el próximo viernes está por la misma. Pronto, pronto voy a dejar esa relación que a Dios no le agrada. Pronto voy a terminar con la amante, con el amante. Pronto la voy a dejar. ¿Qué quieres, mi amado hermano? Que te sorprenda la muerte, y perdóneme la crudeza de mi relato, pero que te sorprenda la muerte en la inmundicia y en el pecado. Y si yo no te hablo de esta manera, ¿cómo se estremece tu alma?
¿cierto? Porque a veces estamos acostumbrados es a que nos den caricias. Y no de mi hijo, usted va bien. Y bien perdido, pero convertíos al Señor. Convertíos al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Oye, que tu alma no se pierda, porque el Señor pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario. Pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario por ti, para que pudiésemos estar con Él en la eternidad. No te pierdas de esa oportunidad que la tienes ahora en tus manos. La tienes, la tienes, tienes la oportunidad. ¿Ves? La puerta del arca está por cerrarse, pero no se ha cerrado aún. No te quedes por fuera, no te quedes por fuera. Entra, pero recuerda que para entrar debes entrar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado, sin santidad nadie verá al Señor. Y de verdad que yo quiero verlo. Ese ya era mío. Abra su Biblia, tenga la bondad en Génesis capítulo 3, versículo 1. Capítulo 1, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo de 1 al 13. Oye, yo quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que se unen a la transmisión a través de la plataforma de TikTok. Dios me los bendiga mucho. Esperamos que la palabra que vamos a compartir con usted a continuación sea de edificación para su vida. Y de igual manera, a la audiencia, a aquellos que mantienen pendientes de las transmisiones en nuestro canal de YouTube. Semanalmente estamos subiendo allí a nuestro canal todas las enseñanzas que compartimos desde el auditorio de la iglesia Torrefuerte Emanuel. Y reciba un caluroso saludo. Dios me los bendiga mucho. Allí, oye, tienes la opción de dejar en la cajita de los comentarios peticiones por las cuales si tú quieres que estemos orando, con muchísimo gusto, ahí estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Está conmigo en la cita. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni qué, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban ¿qué? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová
Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén y amén. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Momento de banquete, momento, Señor mi Dios, de deleitar el alma, Padre bendito, a través de la exposición de tu palabra. Úsame, Señor mi Dios, para que tu palabra cumpla con el propósito para lo que es enviada, mi Padre. Señor mi Dios, como dice tu palabra, no vuelve a ti vacía, pero que haga la obra en los corazones. A través de tu Espíritu, Señor mi Dios, da ese convencimiento al pueblo de que lo que tú hablas es verdadero. Trae reflexión, trae meditación, trae aplicación, mi Padre, en la vida de tu pueblo. Quita toda necedad, quita toda falta de comprensión, toda falta de entendimiento. Que podamos captar la idea, la enseñanza y el mensaje. A ti te lo pedimos. En el nombre de Cristo, usa mi vida, Señor, porque tuya es. Amén y amén. Y el título de esta enseñanza se llama Cuidado con las artimañas del diablo. Cuidado con las artimañas del diablo. Hay un actor importante en medio de esta historia que acabamos de leer. E importante, no lo digo por lo bueno, sino por lo dañino, por lo nocivo y por lo malo. Y mire lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, dice. ¿Sí? Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid, ¿de qué manera? Firmes. ¿Sí lo tenemos en la pantalla? El cual resistid firmes, ¿de qué manera? En la fe, ¿cierto? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No pensemos que esto es solo para uno. El enemigo, oiga bien, anda al acecho de todo el pueblo de Jesucristo, con el único propósito de destruir la obra de Dios, de hacerle daño a la obra de Dios, de entorpecer la obra de Dios. Eso es lo que ha querido hacer el diablo desde el principio, entorpecer, estorbar la obra de Dios. Y tú estás en el propósito de Dios, porque eres un hijo de Dios, y por ende está al acecho. Y no lo podemos ignorar, no lo podemos subestimar, pero tampoco sobreestimar. Amén. Pero de que hay una realidad, hay una realidad. Es que el diablo no existe. No existe. Aténgase y no corra. Porque está al acecho. Y miren, lo dibuja a él la escritura como esa fiera feroz que ¿qué se puede escapar si cae en las fauces del león? ¿Qué se puede escapar? Yo no sé si usted ha visto en eso, en los videos, en los documentales naturales de la National Geographic o de Discovery, ¿cierto? ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo hace para alimentarse o mejor este animal, ¿cierto? Y cuando algo cae en sus fauces, mire, de ahí no se escapa nadie. Y es capaz de derribar, de matar animales que lo superan en tamaño y en peso. Porque es feroz, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Sí? Hoy vamos a aprender varias cositas, que aunque no debemos sobreestimarlo, o sea, esto quiere decir darle más importancia de la que requiere, pero tampoco subestimarlo, ignorarlo y hacer como el que no está, porque ahí es donde está el error. Y caemos en sus trampas. Bueno, entonces, que el Señor lo reprenda de antemano. Y comenzamos esta enseñanza y dice aquí,
Entrando en materia, la serpiente era astuta. Por esta razón, oiga bien, no podemos subestimarlo. ¿Era qué? Mira, hay un dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Sabe que cuando el Señor pone al hombre en el huerto del Edén, la serpiente ya estaba ahí? Y desde hace un buen tiempo, Satanás ya estaba allí, ¿cierto? Y es inteligente, es sagaz, es astuto el adversario. Ahora, por eso no es recomendable, oye bien, que tú y yo como hijos de Dios sigamos ciertas prácticas que hemos visto u oído de enfrascarnos en batallas o en peleas personales con Él. ¿Tú crees cómo te iría si tú te enfrentas naturalmente a un león? ¿Cómo te iría? Ni corriendo se salva. Y hay personas, oiga bien, que eso están obsesionados y es una pelea encarnizada, pelea y pelea y pelea y pelea con el... ¿Será que el ser humano está en la capacidad y en el poder de enfrentarse con el adversario, con el enemigo? Si mire, usted solo aprenda esto. Si el arcángel Miguel le dijo que Jehová te reprenda en su momento, ¿cierto? Porque aunque llegará el momento en que sea el mismo quien lo ate por 1000 años. Ahora nosotros, usted escucha a cada momento, por ahí a cada rato, es que te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y se ganan unas palizas. Usted déjele ese trabajo a Dios y pídale a Dios que sea él quien lo defienda, quien él sea el que pelee por usted. ¿Sí? Créame, usted a mí difícilmente me escucha hablar o decir, te reprendo. Yo le pido es a mi Señor, que es sobre todo mayor, más grande y más fuerte. Señor, reprende al adversario, porque él sí puede, ¿cierto? Y con esto, lógicamente, tal vez pueda decirme a alguien, es que Dios nos dio autoridad. Claro que sí, nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, dice allí, ¿cierto? Pero no nos manda a estar enfrentados en una pelea personal con el adversario. Nos lleva ventaja. Siglos y siglos y siglos de ventaja en sabiduría. ¿Sabe qué hace el adversario para que usted comience a comprender? Él estudia al ser humano, él lo analiza, él lo ve y él está alrededor, como dice, como león rugiente, pero ¿sabe qué hace él? Él estudia el terreno, él estudia la presa, él analiza, él mira, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar muchas cosas importantes. Bueno, entonces, ¿cómo son las artimañas del diablo? ¿Cómo operan, cierto? Y comienza aquí él, mira, fija un objetivo él, ¿sí? Fija un objetivo. Y su objetivo es ¿quién? En este caso, Eva. ¿Usted se ha preguntado por qué Eva y no Adán? ¿Por qué atacó a Eva? ¿Por qué la atacó? Porque entre Adán y Eva, que eran los únicos dos que habían en el momento, era la más frágil. ¿Y acaso dice la escritura que la mujer es ese vaso frágil, la cual debemos nosotros tratar con amor, que debemos cuidar, que debemos proteger? Es el trabajo nuestro. Levanten la mano los esposos aquí. Levanten la mano los esposos. Tú superas en fuerza a tu esposa, en fuerza física. ¿Cierto que sí? No en todos los casos, ¿cierto? Pero la mayoría de los casos sí pasa, ¿cierto?
Porque usted se pone a hacer un pulso de muñequitas con su esposa, pues yo creo que ni apuntalándose con los pies. Pero ¿para qué Dios te dio esa ventaja, varón? ¿Para qué te dio esa ventaja? ¿Para qué te dio a ti ese poderío? Esa ventaja en fuerza, ¿para qué crees? Para proteger a tu esposa, para cuidarla, ¿cierto? Para brindarle esa protección y ese apoyo. Cuida a tu mujer, dice allá el apóstol Pedro, como ese vaso frágil, protégela, trátala bien, trátala con cariño, no la maltrates. Porque sabe, no se imaginan las que se mete el varón que arremete contra una princesa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el papá la defiende. ¿Cuántos dicen amén? El papá la defiende porque es una princesa, es una hija de Dios. Entonces, ¿qué hace? El Señor ni le escucha sus oraciones a aquel que mantiene de pronto así agrediendo a la esposa, tratándola mal. No atiende sus oraciones y se gana su reprensión. Entonces, como por eso aquí, oiga bien, el enemigo fija su objetivo entre los dos al más frágil. ¿Sí mira? ¿Por qué? Porque él tenía aquí una ventaja. ¿Quién recibió la instrucción de parte de Dios? ¿Adán o Eva? Y Eva la recibió de su marido. Tal vez un poco distorsionada, con un agregado, ¿cierto? Yo pienso que Adán, en el afán de que su esposa atendiese el mandamiento, y usted lo ve después más adelante en el desarrollo de la ley y la instrucción, los hombres había algo, una tradición y habían mandamientos sobre los mandamientos, y esos mandamientos eran para que se cumplieran los otros mandamientos, pero eran agregados de hombres. Eran agregados de hombres, no eran palabra de Dios, eran añadidos del hombre con el afán de que el hombre cumpliera la palabra de Dios, pero por lo regular en esto se falla, ¿sabe? Entonces, ahí en el versículo 16 del capítulo 2, dice, mire la instrucción correcta, ¿cierto? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero no le dijo que no lo tocara. O le dijo aquí, usted encuentra aquí la versión de Eva. La encuentra aquí. ¿Qué dijo Eva? Cuando Satanás le pregunta a Eva, ¿cierto? Con que no podéis comer del huerto. Dijo, no podemos comer ni tocarlo tan siquiera. Pero eso ya es un añadido, ¿sabe? Pero posiblemente de Adán. Porque cuando el Señor le da esta instrucción a Adán, Eva todavía no está. Porque el Señor la forma después, más adelantico. No está todavía. Pero la instrucción se le fue dada a Adán y le dijo, no comas. Pero no le dijo, no te acerques a tocarlo. ¿Cierto? Entonces el enemigo usa de esto, de este argumento humano, para acercarse a la más vulnerable en el momento, a la más frágil, ¿sí? A Eva. Y usted mira que cuando, ¿sabe qué hacen el león cuando se va a cazar? Por lo regular son las leonas las que lo hacen, ¿cierto? Cuando salen a cazar y están rodeando ellos un rebaño, un gran número de animales, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Por lo regular, persiguen y alborotan el rebaño. Pero él identifica la más débil, la más frágil. Y a esa es a la que se le va y suácate. ¿Cierto? Si mira cómo actúa el adversario. Esas son las artimañas, las mentiras del diablo. En primer lugar, dijo usted, identificando al más frágil. Por eso dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Mi amado hermano, usted no puede bajar la guardia, usted no puede menguar en la oración, usted no puede menguar en el estudio de la escritura, usted no puede menguar en asistir a la iglesia, porque cuando tú haces eso, tú te comienzas a debilitar. La persona comienza a debilitarse. Una persona, oye, deja de orar, comienza a debilitarse. Deja de leer la escritura, deja de tener argumentos con que defenderse. Deja de asistir a la iglesia, después comienza a pensar que ya no es necesario. Ya para que eso me mire un culto en línea. Y ya es necesario congregarse. Es bueno estar aquí. Amén. Mire, para mí no es lo mismo el estar en vivo y en directo aquí con usted, que transmitir o que recibir simplemente a través de un video. Edifica, claro que sí, pero qué lindo es poder estar en la casa del Señor. Amén. Ahora, en segundo lugar, dice aquí, habiendo identificado ya a la más frágil, ¿cierto? Haciendo de su astucia, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿cierto? No comáis del fruto del huerto. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Ataca la palabra del Señor para torcerla, para tergiversarla, para hacerla decir lo que no dice. Tergiversa la palabra del Señor. En el principio era el verbo es el logos. El principio es el verbo Cristo, ¿cierto? Y él ha tratado todo el tiempo ¿de qué? De desacreditarlo, de restarle credibilidad, para que la gente no la crea. Ese ha sido el trabajo de Satanás desde el principio, que la gente no crea en la bendita palabra del Señor. Por eso ataca la palabra de Dios. ¿Tú sabes que él ha hecho hasta lo impensable para evitar o tratar de evitar que la palabra de Dios se difunda? Tú no te imaginas por lo que tuvieron que atravesar allá en tiempos después de la Reforma, cuando comenzaron a imprimirse porciones de la palabra del Señor. Hombres eran quemados vivos por la difusión del mensaje a través de la Biblia. Y ha hecho hasta lo impensable, oye bien, para que la gente no tenga acceso a la palabra del Señor, o que si les llegue torcida. Porque levanta también él sus mensajeros, aquellos que tuercen la palabra del Señor. ¿Por qué crees que surgen tantas sectas y tantas falsas doctrinas, que algunas se conocen como doctrinas de demonios? Porque llevan a la gente al error. Tienen algo, ¿cierto? Pero entonces el enemigo, ¿qué hace? Tuerce el mensaje. Y aquí eso es lo que hace él. Torcer el mensaje de la palabra del Señor, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho. Quiere generar duda el Señor. ¿Sabe que muchas personas no creen en la Escritura? ¿Sabe que en algún momento en los Estados Unidos se prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas? Y usted se ha dado cuenta cómo lastimosamente esa nación se ha ido degenerando de una manera tremenda y terrible, porque hoy en día ya se permite que se dicte y se hable de satanismo a los niños, que hombres vestidos de mujer se sienten delante de un niño a darles cátedra de igualdad de género. ¿Cuántas cosas vemos hoy por causa de que el enemigo ha tratado de impedir que la gente tenga la Biblia? Y hay muchos que no la creen. Hay muchos que dicen que la Biblia es mentira porque la escribieron hombres. Oiga, yo solo me he puesto a pensar en algo, ¿cierto? Si fuera mentira la palabra de Dios, el enemigo no se empeñaría desde hace tanto tiempo tratar de evitar que la gente la tenga y que la gente la crea. Usted solo piensa en eso. ¿Por qué en algunos países es delito tener una porción de la escritura? Mire, hay en lugares
en la China, si a una persona la encuentran con una porción de la Biblia, lo pueden meter preso. Personas pueden perder la vida tan solo porque tengan una porción de la palabra. ¿Cuál es el peligro entonces? Si es mentira, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro entonces? ¿Cierto? Si es mentira. La palabra tiene poder y tiene poder para salvar, para rescatar, para transformar vidas. Pero sobre todo, mi amado hermano, para darle vida eterna al ser humano, que es lo que el hombre necesita. Amén. Entonces, como le digo yo, él puso su atención en el vaso más frágil porque sabía que tal vez así, por medio de su artimaña, la podía persuadir. Ahora, ¿qué entendemos por artimaña? ¿Qué entendemos? ¿Cuál es la definición de esto? Oiga, dice que es un compuesto entre arte y maña. En este caso, el arte de engañar. Porque es especialista en esto. Satanás es el padre de mentira. Y tiene una forma de engañar tan sutil que engaña aún a quienes, a los escogidos. Por eso no podemos bajar la guardia y le debemos pedir al Señor discernimiento. Usted debe orar, pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento. Porque Él se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Él no se te va a presentar, mi amado hermano, vestido de rojo, pintado de rojo, con cachos y con cola y con un trinche en la mano. Él no se te va a presentar de esa manera. Porque sabe que si se presenta tal imagen, usted va a salir corriendo. Yo no sé si usted ha tenido le ha pasado esto. Porque andan por ahí merodeadores, ¿cierto? De la oscuridad. Pero ¿cómo se pone usted cuando ve una presencia que no es de parte de Dios? Yo no sé si usted ha podido experimentar eso. Que usted está en su casa solito, cuando de un momento a otro, y pasa porque pasa, ¿cierto? Porque hay fuerzas oscuras, sobrenaturales, por ahí moviéndose en los aires, ¿sí? Están por ahí, ¿cierto? ¿Y cómo se pone usted? ¿Cierto? Cuando ve, cuando siente, porque a veces se dejan ver, ¿cierto? Mire, una vez mi hijo estaba estaba en el apartamento y entró iba a entrar al baño, siendo muy niño, muy chiquito, y miró un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero así de copa. Que el Señor reprenda al adversario. Salió corriendo. Y cuando nosotros llegamos a orar, lógicamente, ahora se imagina si el enemigo se presentara como realmente es. Entonces, lógicamente, él no se va a presentar según como tal vez muchos piensan que es él. Él se va a presentar como esa figura, oye bien, que transmita paz, que transmita tranquilidad, que transmita credibilidad. Es un tremendo engañador, ¿sí? Un tremendo engañador. De manera de que él se pueda ganar tu confianza. Así trabaja él. Él va a tratar de ganarse tu confianza. Ah, es que es un ángel de Dios, sí. Ore más bien para ver si es de Dios o no es de Dios. Ore, tenga cuidado, tenga discernimiento. Pídale a Dios discernimiento. Ah, es que un ángel de Dios se me presentó. Pídale discernimiento al Señor a ver si realmente es de parte de Dios. Y se va a presentar, oiga bien, a través también de personas. Se va a mostrar a través de personas. ¿Cierto? ¿Cómo creen ustedes que le habló Satanás a Eva? ¿De qué manera? ¿Sí? Puede ser que lo haya hecho con voz audible o puede ser por medio de tal vez una incitación a la mente directamente.
¿cierto? No lo sabemos. ¿Cómo? No importa. Lo importante es qué le dijo. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado para que el enemigo no nos engañe. Bueno, entonces, cuando, ¿para qué habla Satanás? ¿Para qué habla? Oiga bien, el enemigo ha estudiado tanto al ser humano que nos conoce también, ¿cierto? Porque ¿con qué propósito habla? Oiga, y usa sus mentiras para engañarnos, pero ¿de qué manera? Porque mire el método, mire el método. Él comienza a hablar para que por medio de su mentira en nosotros haya un deseo, pero por lo regular es contrario a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que él lo disfraza para que no se vea tan grave como realmente es. Pero lo que hace él y el método, oye bien, es de que en el corazón del ser humano haya un deseo, ¿cierto? Miremos y verá. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ¿sí? Sobre el único mandamiento que Dios le había dado a los hombres, por ahí se le metió. Pero ¿qué es lo que hace? Ellos, créame, hasta el momento en que el Señor le dijo a Adán, y Adán se lo transmite el mensaje a su esposa, ¿cierto? Ellos simplemente no le paraban bolas a ese árbol. Ah, dijo el Señor que no. Ah, disfrutemos del resto. Eso dejémoslo por allá. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Hace poner la atención en lo que Dios le dijo que no para comenzar a desearlo. Y genera en el ser humano un deseo. Comienza a hablarle a Eva de manera de que ella comience a despertar un deseo en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor ahora, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? También dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué hablaba esto Satanás? Porque eso era lo que había en su corazón. ¿Sabe? Pero ¿sabe por qué le digo esto? Mire lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero mire cómo está aquí el entramado y cómo comienza la artimaña, la mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. O sea que Dios miente. Por eso le digo que Satanás siempre va a hacerle creer a la gente, tranquilo mijo, que eso no pasa nada. Eso siga así, que eso no pasa. Tranquilo, que el Señor es misericordioso y clemente. Siga por donde va, que por ahí va bien. Y vuelvo y le digo, bien, pero bien perdido. No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? ¿Qué es lo que siempre quiso Satanás? De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso lo transmite. Por eso ten en cuenta lo que tú dejas meter y entrar en tu corazón, porque eso es lo que tú vas a dar. Si tú dejas minar tu corazón de la mentira y del engaño de Satanás, de eso es lo que vas a dar a través de tu boca, con tus argumentos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu palabra es de bendición, si tu palabra es de edificación, que orienta a la gente por el camino de Cristo, si tu palabra es esa palabra que lleva a la gente al arrepentimiento, que llega a la gente a acercarse a Dios, es porque Dios está en tu corazón. Pero si tu palabra es, oiga bien, para indisponer a las personas, para alejar a la gente de los caminos de Dios, medita quién está en el corazón y qué es lo que ha permitido usted entrar en su corazón. ¿Mentimos o no mentimos? Hablamos la palabra de Dios. ¿Sí mira? Satanás siempre quiso ser como Dios. Subiré, dice él, a los cielos. Me sentaré, dice,
al lado de allá del trono y seré semejante al Altísimo. Porque él quiso ser como Dios, un usurpador. Y tenía un arte para engañar, oiga bien, porque dice que cuando él se rebeló, ¿qué se arrastró? La tercera parte de los ángeles del cielo, allá está en Apocalipsis capítulo 12, por sus contrataciones, porque se puso a convencer a la gente, porque en su corazón se llenó de ambición, de orgullo y de querer ser igual al Altísimo. Y con ese deseo, oye bien, comenzó a contaminar a sus compañeros de ministerio. Usted se imagina a Satanás cómo comenzó a gestar esa rebelión allá en el reino de los cielos. Oiga, ese Dios como que no es muy justo, ¿cierto? Oiga, ¿usted está de acuerdo con lo que se está haciendo aquí? ¿Usted está de acuerdo, Ángel, fulano, sultano? ¿Cómo se hacen las cosas acá? Oiga, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón, mi amado hermano, habla la boca. Y él siempre ha querido destruir la obra de Dios. Pero lo hace con una sutileza que convence a muchos. Y no obstante que se había ganado, oiga bien, a gran parte de los ángeles del cielo y se los arrastró con él y los acarrió para maldición, porque muchos de los que hoy en día están en el abismo por causa de la rebelión y haberse dejado convencer del adversario y de Satanás. Porque dice que hay unos ángeles que están reservados en el abismo, atados, encarcelados, espíritus encarcelados para el juicio del gran día. ¿Y usted cree que cómo le agradecerán a Satanás? ¿Cierto? Uy, yo quiero me dejé convencer de este man. Mira aquí donde estoy. Y los que fueron desechados, porque el Señor los arrojó fuera por su rebelión. Pero ¿quién fue el causante? El que llenó su corazón de orgullo, de maldad, de envidia. ¿Por qué? Por eso es que tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón, mi amado. No te dejes engañar del enemigo. Más bien llena tu corazón de palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Llénate de la palabra del Señor. Hoy, por causa de tiempo, lógicamente, no puedo darle completo este mensaje, por eso lo he dividido en dos partes. Hoy le doy una parte de la instrucción, dentro de 8 días vendrá el complemento. Pero usted decida, mi amado hermano, ¿a quién le va a atender? ¿A quién le presta su oído? ¿Y de quién se va a dejar influir o guiar? ¿Sí mira? Entonces, teniendo eso en mente y teniendo en cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca, él comienza a contaminar a Eva. Una mujer pura que no conocía maldad en ese momento, una mujer bajo la bondad de Dios, en obediencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que trató de hacer? ¿Qué fue lo que hizo él? Comenzar una tarea para corromperla. Pero comienza con sutilezas, con sutilezas. Le dice, ¿cierto? A ver, vuestros ojos serán abiertos y sabiendo el bien y el mal. Y yo creo que aquella mujer, claro, generó en ella una ¿qué? Una curiosidad. Wow, y eso lo tengo al alcance de mi mano. Sí, mire, no es sino que vaya y lo coma. Ahí está, ¿cierto? Y dice, y póngale cuidado a esto, ahí en el versículo 9. Y vio la mujer que el árbol, ¿qué? Era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Le generó, ¿qué? Un deseo. Uy, yo no había visto esa cosa, ¿verdad? Yo no había visto ese árbol. Yo no había visto ese fruto como lo estoy viendo. Oiga, qué apetitoso se ve, qué deleitoso se ve. Pero usted se imagina los frutos que habían a su alrededor, los demás, la cantidad que había. No,
El enemigo lo puso a que deseara ese árbol y ese fruto, ese. Mire el engaño tan tremendo. Ahora el objetivo tuyo es eso, deséalo, deséalo, es rico, es apetitoso. Y mientras ella lo veía, es que míralo, qué rico, eso debe ser tan diferente al resto. ¿Qué deseo Satanás ha puesto en el corazón de muchos por medio de estas sutilezas? ¿Qué deseo? ¿Qué aspiración? ¿Qué anhelo? ¿Qué estás permitiendo entrar en tu corazón? ¿Sí mira? Y a veces le dedicamos tanto tiempo que dejamos de oír a Dios y nos dedicamos a oír al adversario. Y nos va a hablar por medio de incitación o por medio de otras personas. Si no recuerde cuando Pedro le dijo al Señor que evitara el martirio. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque me eres tropiezo. ¿A quién le estás abriendo tus oídos? ¿A qué le estás abriendo tus oídos? ¿Qué estás dejando que influya en tu fe? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu corazón? ¿Estás seguro que es bueno? ¿Y estás seguro que te conviene? Si lo que estás recibiendo te está incitando a alejarte de Dios, cuestiona. Cuestiona. Si lo que estás recibiendo te está alejando de los caminos de Dios, cuestiónalo. Y pregunta si realmente proviene de Dios. Pero si Dios te pone en el camino una persona, oye bien, que te acerque a Dios y te lleve al arrepentimiento, esa voz viene de Dios. Cada uno somos mensajeros. ¿De quién quieres ser tú el mensajero? ¿De quién? ¿De quién quieres ser el portador de mensaje? ¿De quién? ¿El chisme es un mensaje, mi amado hermano? Es un mensaje, claro. Pero nocivo, pero dañino. La murmuración es un mensaje, pero nocivo, pero dañino. La habladuría es un mensaje nocivo y dañino. ¿De quién proviene? Es que eso viene del Espíritu Santo. ¿Usted cree? Porque la excusa es, y como somos a veces tan piadosos, es para que estemos orando. Es que para que estemos orando. Mentiras del diablo que ya está intoxicando y está envenenando a la persona para que envenene a otros, porque ese es el trabajo. El enemigo no te quiere hacer caer solo a ti. El enemigo quiere hacer caer a través de la persona que él usa a muchos. ¿A quién le estás abriendo tus oídos? ¿A quién le estás prestando atención? Porque por causa de un mal consejo o de un mal mensaje, te puedes ver lejos de Dios. Y Dios no quiere que te alejes de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esta clase de mensajes no saca muchos amenes, pero créame que sí nos pone a reflexionar a todos. Porque el enemigo es sutil y se mete en las congregaciones, en las familias, en los hogares. Se le metió al Señor entre los 12, imagínense. Es así tan descarado. Bueno, entonces genera el deseo, ¿cierto? Fueron abiertos y dice aquí, y vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto. ¿Y qué hizo más? Y comió y dio también a su marido. ¿Qué opciones tenía Adán? Porque la que comió primero fue Eva.
¿Qué opciones tenía Adán? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez? Nosotros los hombres debemos aprender a ser obedientes a nuestras mujeres. Nos va bien, por eso duran los matrimonios. Pero no a todos, ¿sabes? Porque si la instrucción de tu mujer o de tu marido te lleva a desobedecer a Dios, ¿tú crees que debes obedecer a tu marido antes que a Dios? ¿O a tu mujer? Mire, yo prefiero quedarme sin mujer que sin Dios. Y gloria a Dios porque mi mujer es una mujer de Dios. Mi hija me quedó mirando rayado desde allá. Pero es la verdad. ¿Usted cree que yo me voy a... que una persona debe dejarse condenar por la desobediencia de otro? Ni siendo el esposo ni la esposa. Porque aquí, oiga bien, Adán tenía alternativa. La tenía porque él fue el primero que recibió el mensaje. Él recibió el mensaje. ¿Y qué podía hacer él? ¿Podía remediarlo? Tal vez sí, ¿cierto? Una alternativa. ¿Qué podría hacer Adán? Y mire, la misma Biblia nos da señales, ¿sabe? Hacer algo para solucionar el problema. Dar su vida por ella, por ejemplo, como dice en la carta a los Efesios en el capítulo 5. ¿Qué debo hacer, Señor? Tu palabra dice, Señor Padre, que si comiéremos del fruto, moriremos. Ella comió. ¿Cuál es el paso a seguir, Padre? ¿Qué hago? ¿Redime a tu esposa? ¿Podía Adán redimirla? Claro que sí, era sin pecado y sin mancha hasta ese momento. Era sin pecado y sin mancha. Y no había nacido ni de hombre ni de mujer, era un hijo de Dios. Por eso a Jesucristo se lo llama el segundo Adán. ¿Sí mira el misterio? Podía. Porque él en ese momento no tenía mancha, no tenía pecado. Él no tenía que pagar por un pecado de él, sino por el pecado de otro, que en este caso sería su esposa, para redimirla. ¿Y qué dice en Efesios capítulo 5? Vaya conmigo y salgamos de la duda, tenga la bondad. Qué linda que es la escritura, amén. Efesios capítulo 5, 29 y 30. Espere a ver. Ay, espere. 25 y 26, perdón. Maridos, dice aquí. Oiga, ¿y usted sabe que la ley de Dios es eterna? ¿Usted cree que Adán amaba a su esposa? Y cuando la vio quedó sorprendido. Este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Cierto? De mí fue tomada. ¿Usted ama a su propio cuerpo, mi amado hermano? ¿Cierto que sí? Amaba Adán a Eva. La amaba. Así como usted, marido, debe amar a su esposa. ¿Hasta qué punto? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para redimirla. ¿Cierto? Habiéndola purificado, y cuando algo se purifica es porque antes era inmundo y sucio. Usted lava la ropa es porque cuando la ropa se encochina, ¿cierto? En el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? De la palabra. ¿Sí? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Podía él redimirla? Podía. Pero no hizo nada. ¿Qué otra cosa hubiese podido hacer? Tal vez como para tratar de arreglarlo. Otro pensamiento, ¿cierto?
¿Cuántas costillas le quedaban? Porque no le utilizó todas, solo cogió. Señor, pues aquí quedan otro resto. ¿Cómo cuántas tenemos? ¿24 costillas? 24 costillas, digamos, ¿cierto? Que esto tiene una simbología que aprendí ayer. ¡Wow! Las costillas están ¿para qué? Para cuidar el corazón, ¿cierto? Usted sabe por qué. Y del corazón dice que ¿qué? ¿Que emana qué? La vida, ¿cierto? ¿Usted sabe qué misterio tiene esto? Maravilloso. ¿Usted sabe cuántos ancianos hay alrededor del trono? ¿Por qué cree? Porque resguardan el corazón, que es el trono de Dios, del cual mana la vida. Qué lindo el Señor, ¿cierto? Y pudo haber dicho, Señor, aquí quedan otras. Pues agarre esa, mire usted a ver qué hace, y a mí deme otra. Lo digo yo, no el Señor, ¿cierto? Porque en algún momento el Señor le propuso a Moisés, cuando tenía que lidiar con ese pueblo rebelde, porque qué benditos sí daban que hacer. Y en algún momento, oiga bien, mientras Moisés buscaba la presencia de Dios, los benditos se hicieron un becerro de oro. Y lógicamente el Señor se encendió en ira y le dijo, mi hijo Moisésito lindo, mire, nos toca parar aquí, toca que se baje. Y bájese pronto. No, ¿sabes qué? Mire, ese pueblo se corrompió. Si quieres yo arraso con toda esa gente, yo acabo con todos esos y hago de ti una gran nación, Moisés. ¿Qué te parece? ¿Le dijo eso al Señor o no? Reemplacémoslo, Moisés, ya, reemplacémoslo. Nos quitamos ese dolor de cabeza. Yo creo que el pobre Moisés se envejeció antes de tiempo. Con esos piedrononones y en los problemas que lo metían. Fue tanta la desesperación, aunque yo no diría eso, cierto, que el Señor me dé valentía. Señor, yo ya no aguanto más esta carga, quítame la vida, Señor, ya no puedo más. Mátame, Señor. ¿Cómo sería de tremendo la carga que llevaba Moisés? Ya no me soporto más esta gente, Señor mío, quítame la vida. Dijo, no, tranquilo, no te pongas en esas, Moisito, yo te mando unos 70 ahí que te ayuden. Sí, mira. Y pudo haber dicho, ¿cierto? Señor, pues coja otra costillita y hágame una. Otra nueva. Hipótesis. Otra. Pecar junto con ella. Pecar junto con ella. Omitir y dejar de oír la palabra de Dios y estar de acuerdo con el pecado de su cónyuge y pecar junto con ella. Qué necedad cuando alguien dice, si me es necesario irme para el infierno con él, yo me voy. Y andar detrás de un rebelde y de un perdido. Y con tal de no perder el amor y con tal de no perder el cariño del humano, se va detrás del desvío y el camino engañoso y como fruto recogerá lógicamente la muerte. Y eso fue lo que escogió Adán. Oye, y yo te incito a esto y te insto a esto. Aprende a escuchar primero a Dios, así sea por encima de tu esposa o de tu esposo, que eso no es rebeldía. Pero si a tu esposo o a tu esposa le da por perderse y por rebelarse, no, tú no te rebeles con ella o con él. Recuerde que la salvación es individual. Y recuerde que Dios nos llamará a cuentas a uno por uno. Porque cuando el Señor después vino a llamar cuentas, a llamar a cuentas, vengan allá usted, ese grupito allá de los tres. Vengan para acá. Viene Satanás, viene Eva y viene Adán. Vengan para acá, los tres. Vengan para acá. ¿Cierto que no?
a uno por uno, porque la salvación es individual. Tú tienes que dar, oye bien, tú tienes que dar cuentas de tu propia vida sin excusarte en nadie más. Es que como mi mujer no va a la iglesia, yo tampoco voy. Es que como mi mujer me dice que yo no vaya, pues como a ella no le gusta ir, pues yo no voy. ¿Sabes? Yo le doy testimonio. Cómo el Señor me ayudó a ganarme a mi esposa, ¿sabe? Porque esa mujer no gustaba del Evangelio en nuestros primeros años de conocer al Señor. Y el Señor la usó mucho para hacerme piedra de tropiezo y de verdad que me fue una puya que, y bendito. Mientras yo quería irme al culto, mi esposa se quería ir para el Festival de la Panela. Y no la deshonro con esto, es parte del testimonio nuestro y de lo que Dios hizo con ella. Porque ella es una mujer de Dios que hoy ama a Dios con todo su corazón. Y le doy gracias al Señor por su transformación y porque desde que esa mujer comenzó a caminar con Cristo, créeme que no se ha apartado ni un solo milímetro a pesar de lo duro que ha sido. Muchas veces venía y me decía, cuando eso, nuestro chiquitín era pequeñito, cuida el niño que tengo un turno que ir a trabajar. Y me dejaba con el niño. Sábado en la noche, qué raro, ¿no? Y mi hijito me decía, como a eso de las 10 de la noche, 11, papito, mi mamita, ¿dónde está? Yo le decía, yo no sé, papito, yo no sé. Porque se iba a bailar, porque se iba a bailar. Pero yo quería seguir caminando con Cristo. ¿Y usted cree que yo me iba a buscar por allá a las discotecas? Señor, usted encárguese de ella, usted verá qué hace con esa bendita. Pero yo me iba para la iglesia al otro día. Y allá yo me iba a llorar a la presencia de Dios, porque créame que me dolía, porque créame que me costaba, porque créame que eso para mí me tocó pagar un precio. Y mientras yo sabía que ella andaba por allá en otro lado y en otro mundo, yo llegaba a ir a llorar a la presencia de Dios, pero me iba a pero para la iglesia. Yo no me iba a buscar la botella, la iglesia. Y dije yo, con ella o sin ella, me voy para el cielo. Y si ella se quiere perder, pero gracias al Señor no pasó. Y el Señor la transformó. Amén. Pero tú no te puedes dejar arrastrar, oye bien. Así sea tu esposa la que te incite a la rebeldía, a lo malo, a la desobediencia. Y más este hombre como varón de Dios, más este hombre como sacerdote. ¿Usted no cree que tenía la autoridad? Y tú como autoridad, ¿qué vas a permitir que pase en tu casa? Si la mujer es la que se revela, porque a veces pasa que tome las riendas de la rebeldía y se arrastre a toda la familia porque simplemente decidió rebelarse. Mira, síguela en lo bueno. Y aún inclusive dice la palabra del Señor, ok, si el marido o la mujer no creyente no quiere asistir a la iglesia, listo, no se separe. Pero si se quiere ir, hasta luego, mijo. Pero por la puerta del cielo no cabe sino de a uno. Eso es como la entrada ahorita de Transmilenio, Anticolaos. ¿Usted ha visto esas puertas? No cabe ni usted con la maleta, hermano. Pero usted no puede dejarse perder porque entonces el otro se rebeló y se le corrió el champú y ya entonces que no, que ya no quiere seguir a Cristo. Y se le corrió el moño y se rebeló, un día amaneció rebelado, rebelada. Ya no voy a la iglesia, yo no sé qué va a hacer usted, pero yo para allá no vuelvo. Ah, mija, entonces yo desde allá estaré orando por usted. Mire, mi esposa, me acuerdo, en nuestros primeros años, yo se llegaba el domingo, ¿no? Y para mí era una tortura.
inicialmente. ¿Por qué? Porque yo abría mis ojos. Es culto. Y yo, esa tiene un sueño livianititico, mire, usted no puede ni moverse. Y yo como, ¿para dónde va? Mami, es que hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, mi amor. ¡Claro! Toda la semana. Y ahora también deje dormir, échese a dormir, deje descansar. Mami, pero es que yo quiero ir a la iglesia. Pues a mí no me va a dejar sola. Me hace el favor y se queda aquí. Y me tocaba emberracarme. Pues no. O va conmigo a la iglesia o se queda aquí y me espera y yo voy y vuelvo. Pero me voy para la iglesia. Gústele a usted o no le guste. Y eso se quedaba zapateando. A veces de mala gana se vestía y se iba conmigo. Pero así se haciendo mala cara se iba. Allá llegaba con cara de puño. Pero usted cree que si yo cedo, hoy en día estuviéramos predicando la palabra y estuviéramos caminando con Cristo. ¿Quién sabe dónde estuviéramos si yo le hubiera copiado al diablo que me hablaba a través de mi esposa en ese tiempo? Porque créame que el diablo usa a quien se deja usar. Y ahora, no, pero el diablo, ay, si mi esposita que la va a usar, que la va a usar. Si se deja usar, la va a usar y la va a usar con toda, ¿oyó? Ahora, no la mire como un instrumento del enemigo. Mírela como un instrumento de Dios. Pero aquí es el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros. Porque créame que somos influencia. Y fuerte influencia. Miren, entre esposos tenemos una influencia tan grande que tenemos este poder. De muchas veces hacer descarriar al otro. Lo que pasó con Eva. Se arrastró a su marido. Y eso le trajo consecuencias. Bueno, si mira la artimaña del diablo, cómo es que funciona. Y sin darnos cuenta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Usted muchas veces piensa que es únicamente ella, no, o él. ¿Quién le está incitando? ¿Quién? Seguimos adelante. Participó. Y qué terrible, oiga bien, cuando el adversario logra su objetivo. La persona se ha metido en tremendo problema. Porque ¿en qué tremendo problema se ha metido la persona cuando logra el enemigo engañarle? El cual va a tratar de solucionar por sus propios medios. ¿Sí? Entonces, después de que el enemigo logra que la persona caiga, el hombre va a tratar de solucionar su problema, pero sin tener en cuenta a Dios, a su manera. ¿Cierto? Entonces, seguimos más adelante. Dice, entonces abrieron sus ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Recuerde esto, que la desnudez es símbolo de ¿qué? De vergüenza. De vergüenza, ¿cierto? Porque es una de las cosas de las que produce. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer que ¿qué? Se escondieron de la presencia del Señor. Como si eso fuera posible. ¿A dónde nos vamos a esconder? Mire, y de Dios y de las consecuencias ni nos podemos esconder ni podemos huir. No hay manera, no hay manera. Se metió la pata, afronte. Porque esa es la manera, esa es la consecuencia. ¿Por qué cree que el enemigo quiere hacerlo a usted pecar? Porque sabe que va a tener que acarrear las consecuencias de eso. ¿Fuera gratis? Pues ¿para qué se toma el trabajo? Fuera gratis, ¿para qué se toma el trabajo? Porque sabe que hay castigo, porque sabe que hay reprensión, porque sabe que hay consecuencia. Y el hombre tiene que asumirlas, sí o sí. Por más de que trate de escapar de ellas. No se puede.
Por eso es que el enemigo trata de hacerte caer. Porque sabe que te va a detener, que te va a estancar, que te va a desviar, que va a hacer un gran daño en tu vida. Y depende de ti, mi amado hermano, depende de ti. No te distraigas, depende de ti. ¿Qué quieres hacer ante el peligro? ¿Qué vas a hacer ante esto y ante esta amenaza? Porque está alrededor de cada uno de nosotros, como leímos al principio. Eso a mí no, el enemigo no me va a tocar, yo oro mucho. ¿Cuánto más, mijo? ¿Cuánto más? ¿Cierto? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cierto? Ellos se hicieron unos delantales con hojas de higuera. Y eso quiere decir tratar de arreglar el problema por nuestros propios medios. ¿Cómo lo arreglo? ¿Sabe? Y hay momentos donde nosotros no podamos hacer nada a pesar de que queramos. Y es Dios el que tiene que intervenir para ayudarnos a arreglar la situación. Por más de que dijo, no, pues venga, como estamos desnudos, pues hagámonos con unos delantancitos con higuerita. Eso es ineficaz. Y ahí es en vez de escondernos, en vez de huir de la presencia de Dios, que es una de las cosas que tenemos que hacer, afrontar y someternos a Dios y venir de rodillas y decir, papá lindo, me equivoqué, fallé, ¿qué hago? Y si yo no puedo hacer nada, pues espero a que tú lo hagas, Padre bendito. Porque no vamos a arreglar las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Porque en vez de eso vamos a hacer es empeorarla y regarla peor. Y se lo digo con pruebas. Seguimos adelante. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que comieses. Y mire aquí la respuesta, porque por eso le digo yo que cuando nosotros tratamos de arreglar la situación, lo que muchas veces, si lo hacemos sin saber, lo vamos a terminar es de regarla. Porque el Señor aquí le dio la oportunidad de confesar, pero ¿sabe qué hizo Adán? Leamos. Y el hombre respondió en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Sabe cómo se llama eso? Blasfemia. ¿Y por qué blasfemia? Porque la obra de Satanás se la estaba adjudicando a Dios. Señor, fue la culpa tuya, Señor. ¿Para qué me diste esa mujer? ¿Para qué me la diste? La mujer que tú me diste, Señor. Y eso se llama blasfemia. Y es un pecado imperdonable cuando se blasfema el Espíritu Santo de Dios. Cuando se adjudica la obra del diablo a Dios, o viceversa, porque a veces también pasa, se adjudica la obra de Dios al diablo, eso se conoce como afrenta al Espíritu Santo, como blasfemia al Espíritu Santo. ¿Usted ha leído eso? Yo lo anoté por aquí. Quería ver si lo encuentro. No anoté la cita. Disculpen. Sí. Mateo 12, versículo 22. ¿Lo tiene? Bueno, ya vamos a terminar. ¿Hemos aprendido algo? Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. ¿A quién se lo trajeron? A Jesús. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónito y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, ¿qué decían ellos? Este echa fuera los demonios, sino ¿por quién?
príncipe de los demonios. Este demonio es conocido en la Biblia como el dios de las moscas. Resulta que en la región donde este hombre, donde este ser maligno, donde adoraban a este ser maligno, había mucha moscarria, una moscarria terrible, y lógicamente pues se lo adjudicaban a una deidad que se conoce como Belcebú, el dios de las moscas. ¿Sí? Y mire lo inmundo. ¿En qué se posan las moscas? ¿En la miel? En el estiércol, en la inmundicia, en lo podrido, en lo corrupto, en lo sucio, en lo vil. Usted ve un cadáver en descomposición, ahí encuentra la moscarria. ¿Sí? ¿Y usted cree cómo se siente el Espíritu Santo cuando le adjudican la obra de él a un ser repugnante como esos? ¿Usted sabe que el Señor, el Espíritu Santo, es una persona sublime, maravillosa, digna de honra, gloria y honor? Por eso nos postramos delante de él. Y resulta que, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino contra sí mismo es asolado, toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, le dice: hermano, tengan sentido común. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No es que son tan sabios? ¿No que son tan entendidos? ¿Cómo se le ocurre que Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Sí? ¿No ven que un reino dividido en sí mismo, dentro de sí mismo, no puede prosperar? ¿Qué les pasa? Y Satanás no quiere fracasar en su reino, él quiere prosperar y hacerlo surgir. ¿Sí? Y dice aquí, mire, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Sean coherentes. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y mire, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice aquí, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Dios, o se está con el enemigo. Pero solo hay dos bandos en este mundo. Solo hay dos bandos. No hay otro. No hay un punto intermedio. ¿Cierto? Por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en la eternidad. Y aquel hombre Adán, en tratando de arreglar las cosas a su modo, la embarró más. Ah, si ves, Dios. Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Metemos la pata por causa de desobediencia y de incitación del adversario y le estamos echando la culpa al Señor, perdón. Adjudicándole a él nuestro descuido y la intervención de Satanás. Porque eso es blasfemia. Blasfemia es adjudicarle a Dios la obra del diablo, y blasfemia es adjudicarle la obra de Dios al diablo. No sé si me hago entender. La obra del diablo es completamente diferente a la obra de Dios. La obra de Dios te va a llevar a la vida, te va a llevar a la eternidad, te va a llevar por el buen camino. Satanás te va a llevar a extraviarte. Y aquí lo único que podemos hacer es, oiga bien, recurrir a Dios para que sea Dios quien nos levante. Porque lógicamente esto trae sus consecuencias, ¿cierto? Porque dice allí, resultados del engaño: vergüenza, maldición y alejamiento de Dios. Vergüenza, maldición y alejamiento de Dios. Porque muchas veces, oiga bien, una persona, cuando se deja incitar por el adversario, por la regular, se aleja de Dios y termina extraviado. ¿Sí? Vergüenza, maldición y alejamiento de Dios. Porque ahí podemos ver
A ver, ¿dónde estamos? Vamos allá al Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y ve que es el Señor el que puede arreglar el problema. Porque para no matarlos a ellos, tuvo que haber un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿De dónde sacó las pieles para vestirlos? De los sacrificios, del sacrificio que hizo para redimirlos, o para salvarlos, para cubrir su pecado, para que ellos no murieran. ¿Y tú que morir un animal inocente? Desde aquí viene el modelo de la redención, ¿sabe? Porque aquí tuvo que morir un animal inocente para vestirlos a ellos algo de justicia, para que puedan seguir adelante. Y solo Dios es el que puede reparar, no nosotros. Pero no nos podemos alejar de Dios. Ahora, y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué hizo el Señor entonces? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y echó, dice aquí, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Orén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso es lo que quiere el adversario, y logró su objetivo. Pero eso fue solo con Adán y Eva. No te descuides, porque él sabe que Cristo viene pronto y que queda poco tiempo. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar, queriendo alejar a la gente de Dios, por medio de la incitación, por medio de la mentira, por medio del engaño. Por eso dice aquí: sed sobrios y velad. Pídale a Dios discernimiento y no se deje engañar. No piense que eso a usted no le va a pasar, o que no le puede pasar mejor. Que Dios nos guarde a todos, que Dios nos libre, pero depende de nosotros el estar en comunión con Dios y dejarnos guiar por Dios y orientar por Dios, que es el que nos lleva hacia la vida eterna. Póngase en pie. Y que Dios haga reflexionar tu corazón el día de hoy, tu conciencia. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué le estás permitiendo al adversario? ¿Qué le estás permitiendo? ¿Que te aleje de Dios? ¿Te está incitando a través de otras personas a que entres en comentarios, en chismes, en murmuraciones, y así alejarte de los caminos de Dios, de los caminos de vida? Ten cuidado, ten cuidado. Padre, te damos gracias. Te damos a ti toda gloria, toda honra, todo honor. Bendito eres tú, Señor, digno de suprema alabanza y digno de suprema exaltación. Ayúdanos a comprender y entender, Padre bendito, que no seamos tardos para esto. Que no seamos duros de entendimiento, Padre bendito. Hoy, Padre, haz eco con esta palabra en el corazón de tu pueblo, en la conciencia de tu pueblo. Dios, yo te pido, Padre bendito, que tú deshagas toda mentira del diablo, toda artimaña de error. No permitas que tu pueblo sea incitado por el adversario. Señor, yo te pido que por el poder de tu espíritu tú despiertes a tu iglesia para que sean sobrios y velen, o velemos, para que tengamos esto siempre presente, Señor mi Dios, y no ignoremos las maquinaciones del adversario, que no ignoremos el proceder del enemigo, las intenciones del adversario. Repréndelo, Señor. Repréndelo, Señor, y deshace, como dice tu palabra, que a eso has venido, a deshacer toda obra del diablo. Deshace toda obra del adversario, Señor mi Dios. Quita sus maquinaciones de las mentes del pueblo, que no extravía a tu pueblo,
que no lo haga caer, que no lo haga tropezar. Dale esa valentía a tu pueblo para resistir al enemigo, para que el enemigo de nosotros tenga que huir, mi Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos para no ser copartícipes del pecado de otros. Para cerrar, Señor mi Dios, los oídos a la mentira que se propaga, que se riega, Señor mi Dios, como maleza. Porque por medio de la palabra es que el enemigo engaña a mucha gente. Por medio del chisme, de la murmuración, de la mentira, del engaño. Te pido en el nombre de Cristo, deshace toda obra del adversario. Ayúdanos para que en nosotros haya ese verdadero arrepentimiento. Esa disposición, Señor mi Dios, de solo darle cabida al Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios, a tu palabra. Y ayúdanos, Padre bendito, a entrar en reflexión, en meditación, y que podamos confesar y arrepentirnos si te hemos fallado, Señor. Si nos dejamos incitar. David en algún momento se dejó incitar por el adversario. ¿Y cuánto le costó esto a él? Tuvo que pagar y afrontar una terrible consecuencia. Por eso es necesario, Señor mío, que tú nos ayudes a cerrarle toda puerta al enemigo, Señor mío. Repréndelo y aléjalo de nosotros. Y a nosotros ayúdanos, vuelvo y te pido, a ser sobrios y a velar y a estar vigilantes para no recibir sino de tu espíritu y de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, amada iglesia. Y nos despedimos de nuestra amable audiencia. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo a través del auditorio de Torrefuerte Manuel y a través de estas plataformas TikTok y también a través de nuestro canal de YouTube. Es un gusto enorme poderle transmitir el mensaje de la palabra del Señor para que su vida sea edificada. Síganos y comparta este contenido para que llegue a muchas más personas. Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto.